Entonces, hoy vamos a trabajar con el práctico 11. Entonces, pensaba de repente hacer como un resumencito de teórico primero, porque me imagino que hay cosas que no han visto todavía, y después arrancamos con los ejercicios. Entonces, el tema es así. Si ustedes tienen una transformación lineal, es decir, de un espacio B en un espacio W, entonces vamos a definir dos espacios. Uno que es el núcleo o kernel, a veces se escribe así, ker de T, o a veces se escribe N de T como núcleo, es lo mismo. Que estos son todos los elementitos de B que van a parar en el cero. Entonces estos son todos los B en B, tales que T de B es el vector núcleo. Y resulta que el núcleo de T es un subespacio vectorial de B. Sí. Esto es por la linealidad de T, ¿no? Si tienen dos vectores que van a parar al cero, entonces cuando calculen T de la suma, como T es lineal, pueden separar como T de uno más T del otro, y tal, si los dos son 0, les va a dar 0. Y la multiplicar por un escalar también sale para afuera, entonces si T de B es 0, T de lambda por B va a ser... este 0 con la flechita es el 0 de W. Sí, de repente lo escribo así. Este es el nulo de W. Sí. Entonces, bien, definimos este subespacio vectorial, que es el núcleo de T, y después definimos otro que es la imagen, que lo vamos a escribir imagen de T. Estos son todos los elementitos en W, que son la imagen de algún B por la transformación T. Son todos los W en W, tales que existe B perteneciente a B, tal que si hacen T de B, caen en W. Y este espacio imagen de T va a ser un subespacio vectorial de W. La imagen de T vectorial ahora de W. Y esto también es consecuencia de que T es una transformación lineal. Entonces, como T se porta bien con la suma del producto, les va a implicar que la imagen de T es un subespacio vectorial. Bien, ¿qué más? Después, vamos a decir que la transformación lineal T es inyectiva. Bueno, hay varias como definiciones equivalentes acá, en el caso de cuando T es una transformación lineal, pero la definición de inyectividad, así como la más común, es que si tenés dos elementitos, B1 y B2 en B, entonces las imágenes van a ser la misma, si solamente si los vectores son el mismo. Entonces, T de B1 es igual a T de B2, si B1 es igual a B2. O sea, básicamente, si tienen dos vectores en B que son distintos, las imágenes también tienen que ser distintas. ¿Sí? O sea, dos vectores van a tener la misma imagen solamente cuando son el mismo vector. Y cuando están trabajando con transformaciones lineales, que es lo que hacemos acá, checar que algo es inyectivo es más fácil con esta propiedad de acá. Así que T es inyectiva si solamente si el núcleo de T es el vector nulo, el 0 de B. ¿Sí? Con esto alcanza, tienen que checar que la única preimagen del 0 es el 0. Y con eso ya concluyen que T es inyectiva. Porque es lo que pasa. Fíjense que si tienen T de B1 igual T de B2,
Lo pasa restando para el otro lado y les va a quedar que t de b1 menos t de b2 es 0, y por linealidad lo pueden juntar, y esto les va a quedar t de b1 menos b2 igual a 0. O sea que acá estarían diciendo que b1 menos b2 pertenece al núcleo de t, y el núcleo de t es 0. Entonces, b1 es igual a b2. Sí, o sea, para que una transformación lineal sea inyectiva, lo que tiene que pasar es que el núcleo sea solamente el vector nulo. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? No. Sí, para la imagen, ahí está. Las columnas te generan la imagen. Sí. Por ahora no estamos haciendo un ejercicio, estoy como que mirando un poco el teórico y después arrancamos con los ejercicios. Sí. Pero sí, el rango de la matriz asociada te va a dar la dimensión de la imagen. Sí, eso lo vamos a ver. Creo. Viendo cómo desmentimos. Entonces dijimos que inyectiva es cuando, si dos vectores son distintos, las imágenes son distintas. Y decimos que T es sobreyectiva cuando la imagen es todo W. T es sobreyectiva. Si le pongo, creo que en el práctico está todo con N, pero a veces creo que no sé cómo está en el libro sub tampoco. Pero me parece que en el práctico siempre es esta notación, digo, esta, núcleo de T. Pero a veces se usa esta del kernel que está. Eh, para que la sepan por si les aparece después. El núcleo simplemente es el conjunto de los vectores, tal que cuando les aplicas la transformación lineal T, te van a parar en el 0. Son todos los vectores que tienen imagen el 0. Y la propiedad interesante para las transformaciones lineales es que T va a ser inyectiva si solamente si el núcleo de T es 0. Digamos, no tienen que checar algo muy general, solamente tienen que mirar el núcleo. Entonces después, T es sobreyectiva. Claro, que esté inyectiva es como que estás diciendo que lo único que tiene imagen 0 es el 0. Ningún otro vector puede tener imagen 0. Ahí está, en principio parecería más débil, como que decís, tal, lo único que te interesa es el 0, pero que puede pasar por otros lados. Pero en realidad, como la transformación T es lineal, con saber que el único vector que tiene imagen 0 es el 0, y ya de eso podés concluir que que es inyectiva por todos lados. Lo mismo. O sea que si vos tenés acá dos vectores, B1 y B2, que tienen la misma imagen, eso cuando T es lineal, eso te va a implicar que B1 menos B2 está en el núcleo. Y si el núcleo es 0, entonces B1 menos B2 es 0, y eso es lo mismo que decir que B1 es igual a B2. Entonces, en principio esto parece más débil, pero te implica que T es inyectiva. Sí, pero cuando van a chequear si una transformación lineal es inyectiva, miran el núcleo nomás, no tienen que mirar otra cosa.
Igual ahora vamos a hacer ejercicios, no se estresen. Entonces, vimos que T es inyectiva. T sobre inyectiva quiere decir que todo vector que está en W tiene una primagen. O sea que para todo W en W existe B en B tal que T de B sea W. O sea, esto es lo mismo que decir que T sobre si solamente si la imagen de T es todo W. ¿Sí? No forma de escribir lo mismo. Bien, y después el otro resultado importante que les quería comentar, que es más bien para la segunda parte del práctico, pero de repente hablamos un poquito de eso en algún ejercicio de la primera parte. Pero para que ya lo tengan, para que sea sobre el rango de la matriz asociada, tiene que ser la dimensión del espacio de llegada. Sí, porque lo que pasa es que las columnas te generan la imagen. Entonces, si vos tenés que el rango de las columnas es el mismo que la dimensión del espacio de llegada, entonces está generando todo el espacio de llegada con las columnas. Pero ahora lo vemos. Vamos con calma. Lo voy a enunciar antes del teorema para que lo tengan, y yo creo que en algún ejercicio lo comentamos un poco, pero es sobre todo para la segunda parte del práctico, que es el teorema de las dimensiones. Que este es un resultado clave, entonces lo menciono un poquito, después lo vamos a ver bien. Entonces el tema es así: si tiene una transformación lineal de B en W, sí, esta es una definición equivalente de inyectiva, totalmente. Que si B1 es distinto de B2, entonces las imágenes también son distintas. Sí, sí, está perfecto. Entonces el resultado es este: la dimensión del espacio de salida, que acá es W, va a ser la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Sí, esto tienen que imaginárselo así. Ustedes agarran una base del núcleo, o sea, una base de acá, del núcleo, la extienden a una base de B, y esos vectores que agregaron para extender son los que le van a generar la imagen. Digamos, la imagen de esos vectores les va a generar la imagen de T. Entonces imagínense como que tienen una base donde unos vectores van a parar todos al 0, y los otros vectores, las imágenes, le generan la imagen de T. ¿Sí? Entonces se ve un poco la idea. Pero igual esto lo vamos a ver más aplicado, que así parece un poco. Por ahí un poco más. Bien. Entonces vamos a arrancar. Vamos acá con el 3 y después vemos.
¿Qué trabajamos con el 1? Vamos a trabajar con el 1. Un plan, no sé por qué quiero cambiarlo. El 1. El 4b, bien. Está perfecto, hacemos el 4b. Miramos este rapidito primero para ver bien las definiciones y después hacemos el 4b. Entonces, entonces tiene una transformación lineal que va de R3 en R3, que es esta de acá, y les pide verificar que este vector está en la imagen y que este vector está en el núcleo. Entonces, ¿cómo verificamos que el 303 pertenece a la imagen? Lo que estaríamos buscando es un X y Z en R3, tal que la imagen de este X y Z sea el 303. Ahí está, exacto. Buscamos cuál es la preimagen. Digamos si tiene una preimagen. Entonces buscamos un X y Z en R3, tal que T de X y Z sea 303. Entonces, T de X y Z es X más 2Y y menos Z, X más 2Z. Esto lo igualamos a 303. Entonces, si estos dos vectores son iguales, tienen que ser iguales entrada a entrada. Entonces acá nos va a quedar que X más 2Y es igual a 3. Después que Y menos Z es igual a 0. Y que X más 2Z es igual a 3. Entonces, ¿de acá qué sale? Bueno, acá tenemos que Y es igual a Z. O sea que en realidad esta ecuación y esta son la misma. Fíjense que si agarramos... ahí está, podemos sustituir, tipo, esta es la 1 y la 2. Y en realidad la 1 y la 2 van a quedar iguales. Ahí está, queda compatible determinado. Porque si acá reemplazamos el Z, el I con Z nos va a quedar lo mismo que está acá abajo. Entonces esto nos queda como que X más 2Y es igual a 3, y después Z es igual a I. Digo, si queremos escribir todo en función de I, podemos escribir todo en función de Z también. Y entonces, X va a ser 3 menos 2Y. O sea que nos queda compatible indeterminado. Es decir, que el 303 tiene un montón de preimágenes. Por ejemplo, si agarramos I igual a 1, eso nos va a dar una preimagen. Si agarramos I igual a 1, nos va a quedar que X vale 1, Y vale 1 y Z vale 1. Por ejemplo, tenemos que T de 1, 1, 1 es 303. Está bien, ¿no? Ahí está, si hubiera quedado incompatible, quiere decir que no hay ninguna preimagen. No hay ningún vector que te... ningún X y Z que tal que esto se iguale con esto. Ahí está. Como quedó compatible, ya podemos concluir que tiene una preimagen. Como quedó compatible indeterminado, quiere decir que hay pila de preimágenes.
Si fuera compatible determinado, ahí tenés una sola. Sí, el práctico 11 va para el parcial. Y todo, sí. No es ideal, pero bueno. Quedó un poco ahí medio. Tampoco se confíen que porque es el último práctico no va a haber nada en el parcial. Lo contrario, más bien. Entonces que 303 está en la imagen, ya está, ¿no? Porque encontramos en particular esta preimagen, hay un montón de otras, pero está. Esta está. Entonces ahora vamos a verificar si el 2 menos 1 menos 1 está en el núcleo. A ver. Acá agarré el 1, 1, 1 como un ejemplo, porque vos tenés que todos los x y z que te verifican esta condición y esta son preimágenes del 303. Entonces, por ejemplo, si agarrás i igual a 1, tenés una solución, pero podemos haber agarrado i igual a otra cosa. Esto acá, por ejemplo. Entonces, para ver que esto está en el núcleo, lo que tiene que cumplir, ahí está, pertenece al núcleo si la imagen da 0. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la imagen y ver si nos da 0. Vamos a hacer t de 2 menos 1 menos 1. Y yo me olvidé cómo era la transformación. Entonces esto como es x más 2i. Entonces esto va a ser 2 más 2 por menos 1, menos 2. Después i menos z, o sea, menos 1 menos menos 1. Menos 1 más 1. Y después x más 2z, esto va a ser 2 más 2 por menos 1, 2 menos 2. 2 menos 2, y esto nos da todo 0. Así que está, efectivamente la imagen es el 0, así que está en el núcleo. ¿Sí? Lo último que hicimos fue, ¿dónde quedó? Acá. Dijimos, te piden verificar que este vector está en el núcleo, entonces que está en el núcleo quiere decir que la imagen es el 0. Entonces lo que hicimos fue calcular la imagen nomás. Hicimos t de 2 menos 1 menos 1, nos dio el 0, entonces la conclusión es que este vector efectivamente está en el núcleo. Entonces me habían dicho hacer el 4b. ¿Les parece hacer el 1 del 3 primero para
Antes de meternos con la matriz asociada. Sí, mejor para mí, profe. Ta. Entonces, el 3, no sé si prefieren hacer el con polinomios o el con matrices. El A, bien. Entonces, en el A que tenemos una transformación lineal que va de los polinomios de grado menor que 3 en R2. Y lo que hacen es, TDP es evaluado en 1 más evaluado en menos 1. Y después P0. Bien, entonces lo que nos piden es encontrar el núcleo y la imagen. Vamos a arrancar por el núcleo. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que ver si la imagen da 0, ¿no? Tienes que ver qué polinomios tienen imagen 0, 0. Entonces podemos decir, agarramos un polinomio P que esté en el núcleo, y en principio va a ser un polinomio genérico de grado menor que 3. O sea que P de X va a ser AX3 más BX2 más CX más D. Entonces, que P esté en el núcleo quiere decir que T de P es el 0, 0. Pero T de P es hacer P evaluado en 1 más P evaluado en menos 1 y después P de 0. Y esto queremos que sea el 0, 0. Entonces vamos a evaluar en 1, evaluar en menos 1, en 0 y sustituir acá. Entonces cuando evaluamos en 1, ¿cómo nos queda? Esto va a ser AX3 más BX2 más CX más D. Después evaluado en menos 1, esto va a ser, menos 1 a la 3 es menos 1, o sea, menos AX3 más BX2 menos CX más D y después D. ¿Sí? Por ahora lo que estamos haciendo es calculando la imagen de un polinomio genérico de grado menor que 3. Entonces TDP es P evaluado en 1 más P evaluado en menos 1, que es esto de acá. Profe, Sí. ¿irían? ¿Cómo? Las X, ¿no se irían? Las X, sí, hay unas cuantas que se van ahora, ¿no? Ah, sí, las X se van. Ay, Dios mío. Tal vez pierdo eso. Cualquiera. Ahora sí, evaluamos en 1, entonces va a ser A más B más C más D, y después menos A más B menos C más D. Hasta ahora sí. Y esto sí lo igualamos a 0, 0. Entonces, ¿a qué se nos va? Se nos va el A con el menos A y el C con el menos C. Entonces al final esto nos va a quedar que 2B más 2D D es igual al 0, 0. Y decir que estos dos vectores son iguales, es decir que son iguales entrada a entrada. Entonces, 2B más 2D tiene que ser 0 y D tiene que ser 0. Y si D vale 0, B también. B es igual a 0.
Entonces al final, si el polinomio ese genérico de grado 3 que vimos al principio está en el núcleo, pertenece al núcleo, quiere decir que D va a valer 0 y B va a valer 0, ¿no? O sea, este término se va a ir y este término también. Entonces los que están en el núcleo van a tener esta forma. Van a ser algo por x a la 3 más algo por x. Entonces el núcleo de T van a ser todos los polinomios que son ax3 más cx, tal que A y C son reales. ¿Sí? Entonces, ya que estamos, una base para el núcleo, ¿qué podría ser? X cubo X. Ahí está, x cubo x. Con estos dos generan todos los polinomios que están en el núcleo. Entonces la dimensión del núcleo nos va a quedar 2. O sea, que esto no te lo piden, pero así de repente hablamos un poquito del teorema de dimensiones. Entonces el núcleo ya lo tenemos, ¿no? Es este su espacio vectorial, encontramos una base, la dimensión, todo. Entonces ahora vamos a ver la imagen de T. Entonces, para encontrar la imagen, ¿qué podemos hacer? ¿No usas el teorema de las dimensiones? Sí, acá lo podemos usar. Pero vamos a encontrarlo a mano primero, que es como que te piden la letra, y después lo miramos con el teorema de dimensiones, sí. Totalmente. Ahí está, podemos agarrar un elementito de R2 cualquiera y ver cómo tiene que ser para estar en la imagen. O sea, queremos los xy en R2, tales que, no sé si x es igual. Sí, está bien. Tales que xy es la imagen de algún, es TDP para algún polinomio P. ¿Sí? O sea, buscamos cuáles son los elementitos de R2 que cumplen esta condición, que son la imagen de algún polinomio. Entonces nos planteamos que xy es igual a TDP, y TDP lo habíamos calculado por acá, creo, ¿no? Vamos a hacerlo. TDP, esto es P evaluado en 1 más P evaluado en -1 y después acá en 0. Y en principio este P es uno genérico, o sea que va a ser algo como ax al cubo más bx cuadrado más cx más d. Así que evaluado en 1, esto va a ser A más B más C más D, y después evaluado en -1 va a ser menos A más D menos C más D. Y acá D. Y todas las cosas que se van, y nos va a quedar 2B más 2D, D. Entonces ahora, si estos dos vectores son iguales, ¿qué pasa? Tenemos que 2B más 2D tiene que ser igual a X, y después D tiene que ser igual a Y. Entonces, si D vale I, lo podemos sustituir en esta, y nos va a quedar que 2B
más 2i es igual a x, y acá podemos despejar el b. Entonces b va a ser x menos 2i entre 2. Entonces encontramos una preimagen. Si agarramos un polinomio que verifica esto, que el coeficiente d vale i, que el coeficiente b vale esto de acá, entonces la imagen va a ser xi. Y creo que x y y fue una mala idea. No sé que no voy a poner un vector de R2. Vamos a hablar alfa y beta. Alfa y beta. Sí, porque si no se confunde con el x del polinomio. Entonces, la conclusión es que si agarramos sí, justamente la imagen me va a quedar todo R2. Ahí está. Y ahora lo vemos con el teorema de dimensiones también. ¿No? Pero la conclusión que es que si agarramos un polinomio que tiene esto como coeficiente b y esto como coeficiente d, entonces la imagen va a ser alfa beta. Si p es este polinomio, alfa menos 2 beta entre 2 x cuadrado más beta, entonces T de P va a ser alfa beta. O sea, lo que estamos diciendo es que este elementito de R2 genérico que agarramos alfa beta tiene una preimagen. O sea que la preimagen va a ser todo R2. Porque este que agarramos es uno cualquiera de R2. Y le encontramos una preimagen, este polinomio. Entonces, la imagen de T es R2. ¿Sí? ¿Quedó claro? Van a disculpar que le cambié el nombre a esto en el medio, pero no estaba bien ponerle x, porque después tenés el x acá y va a aparecer un x y otro x, ¿no? Ah, bien. Lo que hicimos fue, para ver la imagen, vos te preguntás qué elementitos de R2 tienen una preimagen por la transformación lineal T. O sea, te preguntás qué vectorcitos alfa beta son T de algún polinomio P. Entonces te planteas el alfa beta igualado a la imagen. Un momentito. Ahora sí, van a disculpar. Normalmente se portan bien mis perros, pero hoy, no sé, están muy graciosos. Entonces la idea es esta. Vos querés ver cuál es la imagen de T. Entonces te preguntás qué elementitos de R2 son la imagen de algún polinomio. Entonces agarrás un alfa beta en R2 genérico. Y decís, alfa beta quiero que sea la imagen de algún polinomio.
Entonces, calculas la imagen de un polinomio genérico y es esta de acá. Entonces, para que el alfa beta sea igual a este vector, tiene que ser iguales entrada a entrada. Entonces tenés 2b más 2d igual alfa, y después d igual beta. Entonces de ahí puedes despejar que b tiene que valer esto de acá, y que d tiene que valer esto de acá. Entonces si vos agarrás el polinomio que tiene esos coeficientes, o sea, te agarrás este, entonces la imagen va a ser el alfa beta. O sea, lo que pasó fue que para este alfa beta genérico en R2 encontramos una preimagen. Y como este alfa beta era un elemento de R2 cualquiera, la conclusión es que todo elemento de R2 tiene una preimagen. O sea que la imagen es todo R2. ¿Sí? Bien. Entonces lo miramos con el teorema de las dimensiones. ¿Cómo es el tema? Tenemos t que va de los polinomios en R2, y el núcleo ya lo hemos encontrado. El núcleo de t son los ax3 más c por x, ¿no? Sí. Con a y c números reales. O sea que la dimensión del núcleo de t es 2. Entonces, el teorema de las dimensiones, ¿qué nos dice? Dice que la dimensión del espacio de salida, o sea, la dimensión de los polinomios, va a ser la dimensión del núcleo. Voy a poner n en vez de tallo por costumbre. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, la dimensión de los polinomios, ¿cuál es? 4, ¿no? 4. O sea, Ahí está. tiene que ser 2, entonces. Ahí está. Y el núcleo tiene dimensión 2. Entonces, la dimensión de la imagen es 2. Pero la imagen es un subespacio vectorial de R2. Subespacio de R2. Entonces, si tenemos un subespacio de R2 que tiene dimensión 2, ¿qué pasa? Va a tener que ser todo R2, ¿no? Porque los subespacios tienen máximo dimensión 2. Y el único subespacio de dimensión 2 es todo R2. O sea que la conclusión es que la imagen de T es R2. ¿Puedes repetir por qué es R2? Porque si vos te planteas, digamos, la ecuación de teorema de las dimensiones, te dice que la dimensión del espacio de salida, que acá es de los polinomios, de grado menor que 3, va a ser igual a la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen. Entonces vos sabés que los polinomios de grado menor que 3 tienen dimensión 4. Y el núcleo ya lo calculamos y vimos que tenía dimensión 2. Entonces de acá sacás que la dimensión de la imagen es 2. Pero vos sabés que la imagen es un subespacio vectorial del espacio de llegada, que acá es R2. Entonces si vos tenés un subespacio de R2 que tiene dimensión 2, tiene que ser todo R2. Bien. Bien. Creo que ahora sí ya. Sí, no sé qué les pasa, que están tan nerviosos. Siempre se portan bien y duermen la siesta, pero hoy no. Bueno. Entonces, ¿el tema este con las dimensiones quedó claro? El tipo de teorema de las dimensiones. Igual vamos a volver a ver esto, porque es un resultado súper importante del curso. Bien, hasta que la dimensión de la imagen es 2, ahí
Hasta ahí sí, bien. Entonces vos decís, la imagen tiene dimensión 2, pero además vos sabés que la imagen es un subespacio vectorial de R2. Y los subespacios vectoriales de R2, ¿quiénes son? Son o el 0, o espacios de dimensión 1, o espacios de dimensión 2, porque si vos tenés un subespacio de R2, nunca vas a poder tener más dimensión que todo R2. Entonces, si vos tenés que la imagen tiene dimensión 2, tenés un subespacio de R2 que tiene dimensión 2. O sea que tenés dos vectores linealmente independientes que lo generan. Pero entonces, si tenés dos vectores LI, podés generar todo R2. Entonces, al final la imagen va a ser todo R2 porque está, podés generar todo. Bien. Pues muchas veces es útil esto porque el núcleo es más fácil de calcular por lo general. Entonces, al tiro ya pueden ver qué pasa con la imagen. Porque, por ejemplo, acá les queda que es sobreyectivo, porque la imagen es todo R2. Entonces, como que sabiendo el núcleo, ya pueden calcular la dimensión de la imagen, y por lo menos les dice algo, si es sobre o no. La dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 3 es 4, porque para generar todos los polinomios, digamos, un polinomio genérico que está en los polinomios de grado menor o igual que 3 es algo así, ¿no? P de x es ax3 más bx2 más cx más d por 1, con ello. Entonces, lo puedes escribir como combinación lineal de estos cuatro de acá, el x4, el x y el 1. O sea que esto de acá, en principio, es un generador. Pero además es LI, porque son todos de grado distinto. ¿Sí? O sea, nunca vas a poder escribir algo de grado 3 usando solamente cosas que tengan grado 2, 1 o 0. Entonces, en realidad, esto de acá es una base. Y tal, como tiene 4 elementos, te queda que la dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 3 es 4. ¿Sí? No sé si quieren mirar el B de este. Sí, profe. De repente vamos a sacar el núcleo más tranquilo y después vamos a tener las dimensiones. Aunque no es lo que te piden, ¿verdad? Entonces, yo tengo una duda. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. En este caso, dijimos que es R2 porque la dimensión es 2 y la dimensión de su espacio coincide con la del espacio, entonces genera el mismo espacio. Pero si en el caso hipotético de que fuera la dimensión de la imagen 1, ¿lo dejamos como R o hay que hacer algo más? Claro, sabes que va a ser una recta en R2, pero no, tendrías que encontrar exactamente quién es. Si te interesa quién es el subespacio, usando esta cuenta, podés sacar que tiene dimensión 1, pero después tendrías que especificar quién es. Ah, Porque siento que te va a quedar una recta, pero no sabes exactamente qué recta. sí. Gracias. ¿Por qué la base del núcleo es x3x? Bien, ¿cómo era eso? Acá. Entonces, para sacar el núcleo que hicimos, agarramos un polinomio cualquiera genérico de R3 y nos preguntamos qué condición tiene que cumplir para estar en el núcleo. Entonces, si P está en el núcleo, sabemos que la imagen, bueno, le vamos a pedir que la imagen sea 0, 0. Y acá calculamos la imagen, que tiene que ser P evaluado en 1, más P evaluado en menos 1, y después evaluado en 0. Entonces hicimos la cuenta y llegamos acá. Que para que el polinomio P esté en el núcleo de T, los coeficientes tienen que cumplir esta condición de acá. O sea, 2b más 2d tiene que ser 0, y después d tiene que ser 0.
Entonces el D tiene que ser 0, ya lo tenés, y después si reemplazás D igual a 0 acá, sacás que B tiene que ser 0. Entonces al final la condición para que este polinomio esté en el núcleo es que T valga 0 y B valga 0. O sea que los polinomios que están en el núcleo son los que tienen esta pinta. AX3 más C por X. Entonces ahí tenés que X3 y X lo generan, pero como son de grado distinto, son LI, entonces tenés una base. Y de ahí sacas que tiene dimensión 2. Bien. Entonces vamos a mirar el B. Entonces en el B, ¿cómo es el tema? Tienen una transformación T que va de las matrices 2×2 en R. Y está dada por T de A va a ser la traza de la matriz A. Entonces vamos a calcular primero quién es el núcleo. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el núcleo? Vamos a agarrar una matriz genérica de 2×2 y ver qué condición tienen que tener las entradas para que esté en el núcleo. A la traza es la suma de las entradas que están en la diagonal. Ahí está. A más B igual a 0. Exacto. Entonces vamos a agarrar una matriz A, vamos a ponerle A, B, C, D, E, A. Esta, una matriz 2×2, cualquiera. Entonces, que esté en el núcleo quiere decir A pertenece al núcleo, quiere decir que la traza de A, vamos a escribirlo así mejor, quiere decir que la traza de la matriz A, que es AB, CD, es igual a 0. Pero la traza dijimos que era la suma de las entradas de la diagonal, o sea, va a ser A más D igual a 0. A más D igual a 0. O sea que la condición para que esta matriz genérica esté en el núcleo es que A más D valga 0. O otra forma de decirlo, que D sea menos A. Ahí está, tal cual. Entonces si la matriz A está en el núcleo va a tener esta forma, A, B, C menos A. Entonces decimos que A está en el núcleo, quiere decir que A va a ser así. A, B, C menos A. O sea que el núcleo de T van a ser todas las matrices de esta pinta. A, B, C menos A, tal que A, B y C son reales. ¿Sí? Y ya que estamos, vamos a sacar una base de esto. ¿Qué podrá ser una base de esto? Sacar A, B y C para afuera y hacer A por 1, 0, 0, menos 1, más B por cosas, ¿no? Ahí está, tal cual. Podemos separar esto como tipo A, 0, 0 menos A, más 0B, 0, 0, más 0, 0, C, 0. Y acá sacamos los A para afuera, y acá va a ser A por 1, 0, 0 menos 1, más B por 0, 1, 0, 0, más C por 0, 0, 1, 0. O sea que lo que estamos diciendo es que cualquier matriz que esté en el núcleo, la vamos a poder escribir como combinación lineal de estas tres. O sea que estas tres van a ser un generador.
Pero además es base, porque, por ejemplo, esta de acá tiene un 1 acá y esta tiene 0 y 0, así que no hay forma de sacar esta como combinación de las otras dos, por ejemplo. Y esta de acá tiene un 1, pero pues esta tiene 0, 0, así que esta nunca va a poder ser combinación lineal de esta y esta. Así que al final esto es base de, el núcleo. O sea que el núcleo va a tener dimensión 3. Exacto, entonces la imagen tiene dimensión 1 y es todo R, tal cual. Porque el teorema de las dimensiones, ¿qué dice? Dice que la dimensión del espacio de salida, que acá son las matrices 2×2, va a ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Las matrices 2×2 tienen dimensión 4, y acabamos de decir que el núcleo tiene dimensión 3. Entonces, la imagen de T tiene dimensión 1. Pero la imagen de T es un subespacio de R. Entonces tiene que ser todo R. ¿Sí? Sí. Bien, ¿preguntas hasta acá? Antes de pasar al 4. Tenemos que subir un poco que no me dio a copiar. Sí. Gracias. Bien, entonces vamos a hacer el 4, el B me habían dicho, ¿no? Bien, entonces acá nos dan una transformación lineal y nos dan la matriz asociada, dimensión negativa, no, dimensión 0 nomás. Ahí termina. ¿Y qué sería dimensión 0? Porque yo estuve viendo parciales y había ejemplos que decía dimensión 0 y no sabía qué podría ser eso. Sería el espacio vectorial que tiene solamente el 0. Bien. Por ejemplo, la dimensión 0 en R3 sería este conjuntito. 0, 0, 0. En caso de una matriz sería la matriz nula. Ahí está, exacto. Entonces, acá les piden, tienen una transformación lineal y les dan la matriz asociada en estas dos bases. La base de salida, la base de llegada. Y les piden núcleo e imagen. Entonces, vamos a empezar con el núcleo. ¿Qué les parece?
Lo que estamos buscando son los polinomios. Buscamos P perteneciente a R2 de X, tal que cuando hacemos la imagen nos da la matriz nula. Tal que T de P sea 0, 0, 0, 0. O sea, ¿qué es lo que buscamos? ¿Cómo funciona la matriz? Esa es una forma. Podríamos primero calcular quién es T. Otra forma es trabajar directamente con la matriz asociada, ¿no? Porque si queremos calcular T, ¿qué hacemos? Calculamos la imagen para cada uno de los vectores de la base, porque sabes que esta primera columna son las coordenadas de la imagen de x cuadrado. Después la segunda columna son las coordenadas de la imagen de x, y la tercera columna las coordenadas de la imagen de 1. Entonces ahí puedes calcular la imagen de cada uno de estos tres, y después usando combinaciones lineales calculas la imagen para un polinomio genérico de R2. Sí, esa es una forma, está impecable. Otra forma es directamente mirando qué pasa con las coordenadas en la matriz asociada. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo usamos la matriz asociada? Si queremos las coordenadas en la base de salida, que es, digo, la base de llegada, que es B, de la imagen de un polinomio, esto va a ser la matriz asociada, que va de C en B por las coordenadas en la base C del polinomio P. Pero nosotros queremos que la imagen de P sea 0, ¿no? Queremos que esto de acá sea la matriz nula. Y las coordenadas de un polinomio cualquiera en esta base, el polinomio cualquiera va a ser ax cuadrado más b por x más 1. Entonces, las coordenadas de este polinomio genérico, ¿cómo van a ser en la base C? A, B y 1. A, B y 1, está. A, B. Entonces, si venimos para acá, queremos que la imagen sea la matriz nula. Y después las coordenadas del polinomio genérico este las podemos escribir como estas. A, B y C. Así. El polinomio genérico este es ax cuadrado más bx más c. O sea que sus coordenadas van a ser ABC. Entonces, las coordenadas de la matriz nula en la base B, ¿cuáles van a ser? La única forma de escribir la matriz nula como combinación lineal de estas cuatro va a ser hacer 0 por esta, más 0 por esta, más 0 por esta, más 0 por esta. O sea que las coordenadas en la base B de la matriz nula van a ser todos 0. O sea que esto acá va a ser 0, 0, 0, 0. Y esto, Profe, sí. esa proposición, ¿eso es una proposición o un tipo, una regla, como lo sacaste? Esto de acá Sí, es una... ¿No lo vieron en el teórico? yo particularmente no me acuerdo, por eso pregunté. Pero sí, es una proposición, que es básicamente cómo vos usás la matriz asociada cuando querés calcular la imagen de algo. ¿Sí? Si vos querés calcular la imagen de un polinomio P, lo que haces es calcular sus coordenadas en la base C y después la multiplicás por la matriz asociada. Y eso lo que te va a dar son las coordenadas en la base B de la imagen del polinomio. Ahí va, gracias. Entonces, si vos estás buscando los polinomios que tienen la imagen, la matriz nula, entonces las coordenadas de la imagen van a ser 0, 0, 0, 0. Y las coordenadas del polinomio genérico P en la base C van a ser A, B y C. A, B y C.
O sea que al final nos quedó este sistemita. Tenemos las coordenadas de la matriz nula, después la matriz asociada, que es 1 menos 1, 0. Cero, 1, 1. Dos menos 1 menos 1. Y menos 1, 1, 2. Entonces nos queda este sistema de ecuaciones. ¿Y las soluciones de este sistema qué van a ser? Fíjense lo que nos planteamos. Dijimos, estamos buscando un polinomio P, o cómo son los polinomios P que están en el núcleo. Que esté en el núcleo quiere decir que la imagen es la matriz nula. Entonces después dijimos, usando la matriz asociada, ¿cómo calculamos la imagen de un vector? Bueno, las coordenadas de la imagen en la base B van a ser las coordenadas del polinomio por la matriz asociada. Entonces, como nos estamos preguntando qué polinomios tienen como imagen la matriz nula, acá T de P va a ser la matriz nula, y las coordenadas de la matriz nula en cualquier base son siempre todo 0. Y después las coordenadas del polinomio genérico P en la base C son estas de acá, ¿no? Porque la base C es la canónica, entonces va a ser AX2 más BX más C. Entonces al final nos quedó este sistema. Tenemos esta matriz, que es la matriz asociada, por las coordenadas del polinomio, igualado a las coordenadas de la matriz nula. Entonces las soluciones de esto van a ser las coordenadas de todos los polinomios que están en el núcleo. ¿Sí? O sea, un ABC que verifica este sistema va a corresponder a las coordenadas de un polinomio que está en el núcleo. ¿Eso se ve? Sí, profe. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este sistema, ¿no? Que ¿cómo nos va a quedar? Si escribimos la matriz ampliada, esto va a ser 1, menos 1, 0, 0, 1, 1, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 2, y después todo 0 porque es homogéneo. Entonces vamos a escalarizar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la fila 3 menos 2 por la fila 1, y después la fila 4 más la fila 1. Entonces la primera fila queda tal cual. La segunda fila también. Y acá en la tercera fila vamos a hacer la fila 3 menos 2 por la fila 1. Esto va a ser 2 menos 2, 0, menos 1, menos menos 2, o sea, menos 1 más 2, 1. Y después menos 1, menos 0, menos 1. Y después acá vamos a hacer la fila 4 más la fila 1. Esto va a ser menos 1, menos 1, 0, menos 1 más 1, perdón, 0. Después 1 menos 1, 0. Y 2 menos 0, 2. Bien. Es lo mismo que multiplicar la otra. Sí, porque acá cuando vos haces, digamos, esta fila por esta columna, te queda justamente esta ecuación. Te queda A menos B, bueno, más C por 0 igual a 0.
Entonces, después, ¿qué más? Bueno, acá ya podemos concluir, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La primera ecuación nos va a quedar a menos b igual a 0. Después esto nos va a quedar b más c igual a 0, b menos c igual a 0, y después 2c igual a 0. Claro, acá, ahí está, todo 0. De acá sacamos que c vale 0. De acá sacamos que b vale 0. Después este es lo mismo, b vale 0. Y después si b vale 0, a también. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si un polinomio está en el núcleo, si P pertenece al núcleo de T, entonces las coordenadas en la base C de P van a ser 0, 0, 0. Entonces, P, ¿quién puede ser? Que tiene que ser el polinomio constante igual a 0. P es el polinomio nulo. O sea que el núcleo de T es simplemente el polinomio nulo. ¿Sí? Y como un comentario que el núcleo sea solamente el polinomio nulo, quiere decir que la transformación es inyectiva. Repite, pero igual lo decimos. Y ahí la dimensión es 0, tal cual. La dimensión del núcleo de T es 0. Y ya que estamos en los primos, T es inyectivo. ¿Sí? ¿Quedó clara la idea o lo recapitulamos un poquito? Repetí, profe. Bien. Entonces, estamos buscando el núcleo de esta transformación. O sea, buscamos los polinomios de grado menor o igual que 2, tales que cuando les aplicamos la transformación, nos da la transformación nula. Entonces, la forma en que usamos la matriz asociada para calcular la imagen de un polinomio, ¿cuál es? Calculamos las coordenadas del polinomio P en la base de salida, que acá es la base C, y eso lo multiplicamos por la matriz asociada, y eso nos va a dar las coordenadas en la base de llegada, que acá es la base B, de la imagen del polinomio P. ¿Sí? Entonces acá estamos buscando los polinomios tales que la imagen es la matriz nula. O sea que en este caso T de P va a ser la matriz nula. Entonces, si T de P es la matriz nula, las coordenadas en cualquier base, o en particular en esta base, van a ser 0 por esta, más 0 por esta, más 0 por esta, más 0 por esta. O sea que las coordenadas de la matriz nula son un vector que todas las entradas son 0. Y después, este polinomio P, que es un polinomio en principio genérico de R2, sus coordenadas en la base canónica van a ser estas de acá, ¿no? Si el polinomio es a por x cuadrado más b por x más c, sus coordenadas en esta base van a ser ABC. Entonces ahí nos planteamos esto, nos preguntamos, ¿cómo tienen que ser las coordenadas de P para que cuando las multipliquemos por la matriz C, por la matriz T, la matriz asociada a T, vamos arriba, nos dé coordenadas todo 0, ¿sí? O sea que la imagen sea la matriz nula. Entonces ahí está, resolvimos este sistema y dijimos, para que cuando hagamos este vector por la matriz asociada nos dé todo 0, tiene que pasar que A sea 0, que B sea 0 y que C sea 0.
Entonces lo que estamos diciendo es que si un polinomio está en el núcleo, entonces sus coordenadas en la base C son 0, 0, 0. Entonces cualquier polinomio que está en el núcleo va a ser 0 por x al cuadrado más 0 por x más 0 por 1. O sea que lo único que te queda en el núcleo es el polinomio constante igual a 0. Es lo que vemos acá. El núcleo de t es el polinomio constante igual a 0. ¿Sí? La idea es que al resolver este sistema, lo que vamos a obtener es cómo son las coordenadas de los polinomios que están en el núcleo. ¿Sí? Entonces acá tuvimos que las coordenadas de los que están en el núcleo son 0, 0, 0. O sea que lo único que está en el núcleo es el polinomio constante igual a 0. Así, ahora vamos a ver qué pasa con lo que, para calcular la imagen, ahí está, y vamos a hablar de cómo son las columnas. Es inyectiva porque lo que probamos es que el núcleo es solamente el vector, el polinomio nulo. Entonces, si vos tenés una transformación donde el núcleo es solamente el 0, entonces es inyectiva. Un poquito lo que comentamos al principio, ¿dónde está? Acá, porque al principio tenés la definición de que es inyectiva, si dos vectores son distintos, entonces las imágenes son distintas. Pero cuando vos trabajás con transformaciones lineales, tenés además este resultado. O sea que solo tenés que mirar el núcleo. Lo que en principio parece más débil, pero no, es todo. O sea, tenés que una transformación va a ser inyectiva si solamente si el núcleo es el 0. Entonces acá obtuvimos que el núcleo era 0, entonces está, te queda inyectiva. Bien, ¿preguntas hasta acá? Entonces ahora vamos a ver cómo encontramos la imagen de T. Entonces, ¿con esto qué pasa? Nosotros tenemos una base para el espacio de salida, que es la base canónica, x al cuadrado, x y 1. Y si nosotros tomamos, esta es una base de los polinomios. Entonces, la afirmación acá es que si nosotros calculamos la imagen para cada uno de estos tres, eso nos va a dar un generador para la imagen de t. O sea que si hacemos t de x cuadrado, t de x y t de 1, esto es un generador de la imagen de t. ¿Sí? Un generador que podría ser LI o podría ser LD, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si ustedes agarran una base para el espacio de salida, le aplican t a cada vector, entonces eso les va a dar un generador para la imagen de t. El tema ahora es ver de pasar esto a una base de la imagen. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo hacemos para determinar si esto es LI o LD y en ese caso qué vector tenemos que sacar? ¿No? Lo que podemos hacer es ver las coordenadas de estos tres vectores, colgarlas en una matriz, escalerizarlas y después vemos dónde están los escalones. Pero fíjense que ya tenemos las coordenadas de estos tres vectores
en la base C, en la base B, perdón, base B, son justamente estas columnas. ¿Sí? La primera columna es la imagen de x al cuadrado, las coordenadas de la imagen de x al cuadrado en la base B. La segunda columna son las coordenadas de la imagen de x en la base B, y la tercera columna son las coordenadas de la imagen de 1 en la base B. Entonces, esta matriz es justamente las coordenadas de t de x al cuadrado, t de x y t de 1 colgadas. Entonces podemos escalarizar esta matriz y ahí ver dónde están los escalones, y ahí sacamos si las columnas son LI o no. ¿Sí? Porque fíjense, si miramos la matriz asociada, voy a copiar la letra acá abajo, así no subo y bajo tanto. Acá la matriz asociada, que es esta, 1, 0, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 2. Entonces, esta primera columna son las coordenadas en B de t de x al cuadrado. Bien, vamos a comentar esto un poquito primero. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Vos tenés que esta C de acá es una base de R2, de los polinomios. Entonces vamos a buscar un generador, vamos a probar que esto de acá es un generador para la imagen de T. Entonces, si ustedes tienen una matriz A, ponele, A pertenece a la imagen de T. Entonces, esto quiere decir que A va a ser T de algún polinomio. T de P para algún polinomio EP. ¿No? Esto es como la definición de imagen. Si A está en la imagen, entonces A es la imagen de algún polinomio. Pero este polinomio P lo podemos escribir como combinación lineal de la base C. Entonces lo que estaríamos diciendo es que A es igual a T de ax al cuadrado más bx más c. Pero ahora podemos separar esto por linealidad de t. Eso nos va a quedar que A es T de ax al cuadrado más T de b por x más T de c. Y ahora todos los escalares los sacamos para afuera. Entonces nos va a quedar que A es A por T de x al cuadrado más B por T de x más C por T de 1. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos? Agarramos una matriz A genérica que está en la imagen de T y la escribimos como combinación lineal de estos tres. La imagen de x al cuadrado, la imagen de x y la imagen de 1. Eso quiere decir que estos tres te generan toda la imagen. De acá sacas que tx al cuadrado, t de x y t de 1 es generador de la imagen. ¿Sí? Bien que lo preguntaron porque yo lo dije así nomás, pero es una cosa importante. Sí, entonces, la afirmación que tendrían que sacar de acá es que si ustedes tienen una base para el espacio de salida, la imagen de todos esos vectores va a ser un generador para la imagen de T. No necesariamente una base, pero sí un generador. Entonces el tema, tenemos un generador, nos gustaría poder pasar esto a una base. Entonces, para pasar esto a una base, lo que hay que hacer es ver si es LI, LD y ver si qué tenemos que sacar.
Entonces nosotros para ver si un conjunto es LI o LD, lo que hacemos es colgar las coordenadas en alguna base, escalarizar y así ver qué columnas son LI. Sí, también. También podemos aplicar el teorema de dimensiones. Sí, sí. Porque ¿qué pasa? Tienen T que va de R2, de X, en las matrices 2×2, R. Entonces aplicamos teorema de las dimensiones, ¿qué pasa? La dimensión del espacio de salida, que acá es R2 de X, va a ser la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿No? Y acá ya probamos que el núcleo tiene dimensión 0, y la dimensión del espacio de salida de los polinomios de grado menor o igual que 2 es 3. Entonces la conclusión es que la imagen tiene dimensión 3. Dimensión de la imagen es 3. Entonces tenemos que la dimensión de la imagen es 3 y además este conjunto es un generador y tiene 3 elementos, entonces este conjunto en realidad va a ser una base. La conclusión sería entonces el conjunto formado por t de x al cuadrado, t de x y t de 1 es base de la imagen de t. ¿Cómo sabes que es base sin escalarizar? O ya lo dijiste, pero... Vos tenés estos 3 vectores que sabés que te generan. El tema es este: si vos aplicás el teorema de las dimensiones, ¿qué pasa? Vos tenés que la dimensión del espacio de salida, o sea, la dimensión de los polinomios de grado menor o igual que 2, es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces vos sabés que los polinomios de grado menor o igual que 2 tienen dimensión 3. Y el núcleo ya lo calculamos y vimos que tenía dimensión 0. Entonces de acá sacás que la dimensión de la imagen tiene que ser 3. Entonces vos tenías un conjunto generador con 3 elementos y ahora además sabés que la dimensión del espacio es 3. Entonces sí o sí esto tiene que ser una base. Porque si esto fuera LD tendrías que sacarle vectores, pero entonces yo no podría hacer la dimensión igual a 3. Ah, claro. Ahí va. Bien, excelente, gracias. Bien. Sí, entonces una base para la imagen va a ser t de x al cuadrado, t de x y t de 1. Entonces habría que calcular quiénes son estos, específicamente para si tenemos una base. Entonces, para eso, ¿cómo hacemos? Que subo un poquito. ¿Por ahí? O un poco más. Entonces ahora que sabemos que estos 3 son una base, lo que podemos hacer es calcular la imagen de cada uno y ahí ya tenemos la base bien. Entonces, ¿cómo podemos calcular la imagen de t de x al cuadrado? Ahí está, la primera columna van a ser las coordenadas de la imagen de tx al cuadrado, ¿no? Las coordenadas en la base B de la imagen de x al cuadrado son 1, 0, 2, menos 1. Entonces agarramos estas coordenadas y hacemos la combinación lineal con esta base. Entonces t de x al cuadrado va a ser 1 por el primer vector de la base, más 0 por el segundo, más 2 por el tercero, y menos 1 por el cuarto. Entonces esto es 2, 3, 1, 1. Sí. Después, las coordenadas de t de x, las coordenadas en la base B
de t de x son la segunda columna de la matriz. O sea, van a ser menos 1, 1, menos 1, 1. O sea que t de x va a ser menos 1 por la primera matriz de la base B, o sea, menos 1, 1, 1, 1, más 1 por la segunda matriz de la base B, menos 1 por la tercera, y más 1 por la cuarta. ¿Y esto cuánto da? Acá tenés menos 1 más 1, menos 1 más 1, 0. Después, menos 1 más 1, 0, menos 1. Menos 1 más 1, 0. Y menos 1. Y después, las coordenadas de la imagen de 1 van a ser la tercera columna, ¿no? O sea que las coordenadas en la base B de t de 1 van a ser 0, 1, menos 1, 2. O sea que t de 1, hacemos la combinación lineal, va a ser 0 por la primera, después 1 por la segunda, menos 1 por la tercera, y más 2 por la cuarta. Entonces esto nos queda 1 menos 1, 0, más 2, después 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, y 0. O sea que estas tres columnas, estas tres matrices, perdón, son una base de la imagen. Es base de la imagen de 3. ¿Preguntas hasta acá? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Vamos el B. No sé si quieren hacer el A de este ejercicio como para practicar un poco más esto, o no sé. Vamos a ver. Entonces, este es parecido, ¿no? Tienen una transformación lineal que les dan la matriz asociada en esta base, y de nuevo les piden el núcleo y la imagen. Entonces vamos a encontrar el núcleo primero y después vemos el núcleo de T. ¿Cuándo es el partido? Yo estoy medio perdido. Entonces, ¿cómo encontramos el núcleo?
Ahí está. Lo que buscamos son todos los vectores. Está. Ah, sí, ya estamos re en la hora. Yo estaba perdida. Eh, Está. Entonces creo que dejamos por acá, ¿no? Profe, igual si no estoy mal, creo que Diego Bravo lo subió a YouTube. Está. Entonces está.